de lo complejo a lo simple, ir de la complejidad a lo simple. Digamos que es un dicho muy conocido cuando las cosas se tornan difíciles, en especial las relaciones o los proyectos, ¿cierto? ¿Alguna vez has escuchado, inclusive en la moda, que dice que menos es más? Esto es algo muy similar en las relaciones de pareja y en la experiencia de vida pues, que yo he vivido y que actualmente estoy viviendo. Mirar, mirar, poder mirar desde lo complejo, lo simple, para poder integrarlo en nuestra vida, ¿cierto? En primer lugar, me gustaría colocarles un ejemplo para poder abordar el tema de la pareja y dos experiencias que tuve el día de ayer que me han servido para pensarme y para reintegrar nuevas cosas que muchas veces en medio de la vicisitud, de la problemática, pues dejamos pasar. Y en mi caso, que estoy retomando, vuelvo y digo, porque todos los días es un ejercicio práctico. Cada experiencia de vida, situarnos en el presente, vivir ese malestar, el distrés, la alegría, las cosas, mirar cómo esas emociones operan en nosotros. Digamos que de eso se trata todo el cuento de poder sentirnos, de poder vivir nuestra experiencia, ¿cierto? Más allá de solo focalizarnos en unas ideas, desvinculándonos del sentir, de lo que está sucediendo con nosotros. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar diseño gráfico en Bogotá, en Unitec, estudié algunos semestres, 3, 4 semestres, me colocaron un ejercicio. Y el ejercicio era poder conceptualizar una historia sobre el hilo de Ariadna, sobre un toro y sobre unas cosas, en un objeto. Llevar esa historia a un objeto, poder conceptualizarlo a través de figuras. Entonces teníamos que ir haciendo cortes y era como en algo donde ponen las rosas, bueno, no me acuerdo el nombre de eso. Después de trabajar sobre esa idea, más o menos unas 3 5 horas, 5 horas trabajándole a eso, yo llegué a una idea inicial. Había pensado en una idea y llegué otra vez a esa idea inicial después de dar muchas vueltas. Es como cuando las mujeres van, por ejemplo, a una fiesta, se ponen un vestido, después se ponen 10 vestidos y terminan colocándose el primer vestido. Es algo muy similar. Entonces este tema de la complejidad me invita y lo traigo a colación porque precisamente en el tema de relación de pareja pensaba yo y le daba muchas vueltas a encontrar una explicación referente a una experiencia tuve hace muy poco. Y como en la ciencia siempre buscamos explicar y en los procesos en Real Marte, lo que yo trabajo con mis pacientes, siempre partimos de lo general para poder ir a lo particular, pues se vuelve complejo y es complejo, ¿cierto? La idea, la idea en sí central de este tema es poder llegar a lo simple, poder llegar alguien me decía ayer, es que el tema sentimental es muy simple. Me gustó eso que ella dijo. Es muy simple, yo no sé por qué no lo han entendido. Entonces a mí me gustó mucho escuchar eso. Yo decía, bueno, pero quería abordar con ella y quedamos de hablar. Yo le dije, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a eso que eso es simple? ¿Qué te llevó a llegar a vivir eso de esa manera y con esa paz y con esa tranquilidad? Porque es interesante escuchar el paso para poder llegar a lo simple. Y retomo el tema del ejercicio en la universidad que realicé, porque después de dar muchas vueltas llegamos a un punto esencial, donde lo que queremos plasmar después de pasar por toda esa complejidad es algo muy puntual, ¿sí? Y poder hacerlo de una manera muy sencilla, muy translúcida, de una manera que no es forzosa, de una forma natural. Pero en las relaciones de pareja se torna complicado y poder llegar a esto que dice esta chica de vivirlo de una forma simple, sencilla, natural. Me imagino que también pasará por la honestidad, por esa tranquilidad, por esa paz. Entonces se torna interesante. Volviendo al tema que a mí me compete de investigación y que siempre queremos explicar, pues hay cosas que no tienen explicación. Por más que uno quiera buscarle explicación a las actitudes del otro,
sin colocarse solo en el lugar de víctima, sino como parte de esa relación y de lo que yo contribuí, de lo que hice y donde me metí, las decisiones que tomé, ¿cierto? Porque no es el tema del otro, ¿cierto? Nosotros elegimos. Y es una responsabilidad bilateral. Yo elijo con quién me voy a involucrar y empiezo a dilucidar, a mirar con quién me estoy involucrando y muchas veces no queremos ver. Por eso lo llamamos también la etapa de enamoramiento, del novio, del no ver, del no, ¿sí? Porque son las emociones las que nos guían y realmente no estamos viendo a esa persona, estamos relacionándonos con un objeto cargado de emociones, un ideal, ¿sí? No quiere decir que no tenga cosas valiosas, no quiere decir que... Pero inicialmente nos relacionamos con el ideal. Y digo nos relacionamos porque comúnmente sucede así, ¿cierto? Esto no es un invento. Hay datos y con las personas que he atendido también sucede este tipo de situaciones. Para poder mirar una relación, en mi caso, como psicólogo, sí debo entrar en la complejidad de mirar las variables, los detonantes, las circunstancias, el contexto, el diálogo, cómo es ese relato, cómo es el discurso, cómo se relaciona, cuál es la relación con los padres, o sea, se vuelve complejo y la ciencia se vuelve compleja, pero ayer esta chica me dijo esto y yo también pensaba en eso de lo simple, de lo que es, del discernimiento, de reconocer que muchas veces esa persona no es la persona para nosotros. Y cuando queremos forzar eso, viene el sufrimiento, viene el dolor, viene la frustración. Y algo muy interesante a lo que pude llegar, porque son como, digamos que los insights en nosotros como seres humanos, un insight es cuando yo logro darme cuenta de algo que es muy, puede que sea muy común, pero que no logro integrarlo, que se pasa, en medio de la problemática se me pasa. Y hablaba también ayer con una persona, que esta persona, este joven, es muy dado a la iglesia, a Dios, a sus cosas. Y él me compartía algunas cosas de él, nos tomamos un café y me contaba cosas de su vida, porque tenemos una amistad, ¿cierto? En esa relación de ayuda. Él me decía, David, a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y yo con Dios encontré esta paz, este tema, y compartimos, ¿cierto? Compartimos y pudimos llegar a un tema muy interesante que a mí de por sí me ayudó mucho y me gustó. Y es mirar nuestros actos versus los actos del otro, no tanto. O sea, cómo actúo yo en la medida en que me relaciono de una forma honesta, con transparencia, con todo, a carta abierta, aún con mis vulnerabilidades y mi mal genio y mis defectos, ¿no? Porque no soy perfecto. Y al llegar a esto, pues pude llegar como a un estado de tranquilidad, donde nosotros por lo menos yo, esa es la invitación, vuelvo y le digo mi experiencia al servicio de ustedes, por lo menos yo me reconozco con esos aspectos que debo mejorar y con esas vulnerabilidades, vuelvo y repito, siempre toco esta palabra, y en medio de esa complejidad de emociones, de explicaciones, de llevar toda la mente, de tratar de racionalizar y buscar explicaciones donde no hay explicaciones, donde nunca vamos a encontrar esa respuesta, porque la ansiedad y ese desasosiego es una pregunta que nunca tiene respuesta. La ansiedad es eso que siempre vamos a estar buscando la respuesta, la razón, esa verdad que no tiene respuesta. Los hechos y las situaciones se dan, nos brindan una experiencia para, para aprender, pero también para mirar
¿Cuál es la información que nos está dando esa relación? ¿Cierto? Y aquí entro en casos. La mujer que es maltratada. La mujer que es maltratada por su esposo, verbalmente, físicamente o psicológicamente. Es que usted no va a lograr nada en la vida. Es que usted si se queda solo usted no va a lograr nada. Es que usted depende de mí. Frases que le dicen a la persona para engancharla psicológicamente. Usted no vale nada, es que usted no esto, usted lo otro. Le pasan las mujeres por encima. Es que usted sabe cómo era yo. ¿No? Entonces, hay casos donde se ha visto eso y donde trabajo con mujeres que necesitan empoderarse, generar un proyecto, un propósito de vida, trabajar sobre él y desvincularse de esa relación de maltrato. Un señor que atendí hace muchos años. No, es que los hombres somos así, los hombres acostumbramos y tener una mujer, tener la otra, porque pues sabes que somos hombres. Era su relato. A la semana el matrimonio se le dañó y vino. David, ¿qué hago mi matrimonio? Entonces ese tema de la autorresponsabilidad. Y ahí es donde digo, nuestros actos, nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, no de los actos del otro. Porque queremos buscar explicaciones en los actos del otro, nunca vamos a encontrar las explicaciones. Es que cómo es posible que hizo esto, es que cómo es posible, sí es que es posible porque en la mente de esa otra persona puede ser perversa, puede ser de muchas maneras narcisista, egocentrista, de importar, no importa, opera de esa manera. Y nunca va a haber una explicación razonable que a nosotros nos agrade y nos dé esa tranquilidad. Digamos que la tranquilidad reside en la manera en que nosotros actuamos. Y ahí es donde se vuelve simple. Y ahí es donde lo miro de una manera más sencilla, más aceptable, más honesta, más real. Porque los cambios no los podemos hacer operar en el otro, sino en nosotros mismos. Entonces ese proceso de aceptación, ayer por ejemplo sentí mucha tranquilidad en pensar en eso, en el acto, en mis actos, en qué tanto soy transparente con mis cosas y en mis defectos, porque ese es el tema. ¿Mm? Entonces, cuando miramos lo simple, también por ejemplo, yo les voy a mostrar mi tarjeta de presentación, ¿cierto? Séptimo sentido. Entonces, este es mi proyecto personal, proyecto futuro, en el que estoy gestando. Rearmarte me está guiando a este proyecto personal. Y en mi tarjeta de presentación es una perla en el fondo del mar, ¿cierto? Es una perla como ustedes pueden. Esa perla puede representar nuestro ombligo, nuestro centro, pero es una perla en el fondo del mar. ¿Por qué en el fondo del mar? Porque después de la complejidad, después de las vicisitudes, después del llanto, después del sufrimiento, después de todo, es donde descubrimos esa ficha, lo que yo trabajo en Real Marte, esa ficha que une el rompecabezas, que crea esa sinergia en nuestro propósito de vida. Todos tenemos un aspecto, uno, por lo menos uno, si no son más, en donde siempre estamos patinando, en donde vinimos a trabajar eso. Siempre estamos patinando en eso, siempre estamos patinando en eso. Cuando descubrimos esa ficha y trabajamos sobre esa ficha, sobre esa, podemos llegar a esa perla, a esa perla, a eso que tanto buscamos. Podría llamarse esa tranquilidad como algo alterno a eso, a ese propósito, o podría ser la tranquilidad en sí misma, pero no es por vía directa. ¿Qué cosas hago para vivir esa tranquilidad, vivir esa paz? O cómo utilizo la tranquilidad y la virtud, ser correcto en mis actos, en mi forma de hablar. Ayer esta chica muy interesante me decía sobre la manifestación, sobre cómo uno habla, cómo también enlaza los propósitos en el camino, ¿cierto? En la manera en que hablamos, cómo eso enlaza en la carga emocional, los anhelos, en el camino, ¿cierto? Todo lo que decimos tiene un impacto psíquico y en la materialización de esos anhelos. Entonces,
hallar esta perla, lo coloqué así como una perla en el fondo del mar, porque siempre estamos en una búsqueda y, y ese tema de lo simple, lo mismo, cuando yo empecé a diseñar mi tarjeta, yo empecé a pensar en el tema de la psicología, en las cosas, cuando pensé en un punto, en algo muy concreto, en eso que tanto anhelamos, en eso que es un deseo, es algo, es una sola cosa, no son 20, no es uno, la unión, lo que une la causa, el deseo, pero es ese punto al que queremos llegar, ese punto en el que podemos decir me siento pleno porque logré superar este aspecto que me costaba tanto trabajo. Logré mejorar mi temperamento, logré sentir la paz. En los primeros videos hablaba de la teoría y la práctica. Todos los días es una práctica. ¿Sí? Yo comparto mi vulnerabilidad porque lo siento más real, más verídico, y no creo en esas personas que todo lo pintan tan rosa, tan lleno de lucecitas y mariposas alrededor y colores bonitos y todo es... Pienso que en la vida hay un conglomerado de cosas que vivimos, ¿no? Y no solo es venderle la buena imagen. Sé que las fortalezas son importantes venderlas, mostrarlas, porque en la medida en que otra persona se siente identificada y dice, uy, no, pero es que es un teso en esto, es un teso en lo otro. Sí, o sea, no quiere decir que en los talleres no lo haga. En los talleres tengo bagaje en lo que hago. Muy seguramente las personas que participen en el taller pues van a recibir herramientas y van a recibir metodología, que es lo más interesante, método, no tanta teoría. Método, es decir, venga, respiramos, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esto y esto le va a servir para que usted se integre y se centre y es. Pero cuando analizamos y en este diálogo del compartir, hay conversaciones como las que tuve ayer, por ejemplo, en donde yo estaba situado en la complejidad. Mire lo interesante, me situé en la complejidad, en la explicación, en mirar diferentes áreas, en mirar esto, en poder decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Sí, ¿para qué? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y poder llegar a determinar que no es esa persona, que no es el momento y que aún debo trabajar en otros aspectos que digamos hoy en día son más importantes para mi vida que esa otra relación o esa otra viaje o esas otras cosas que no son en el momento. El muchacho me lo decía, él lo decía así, cada quien habla de lo que puede compartir, ¿cierto? Lo que resuena en él. Él me decía, Dios le está hablando en esto, me decía, y usted no quiere escuchar. Y me parece interesante escuchar a los demás en la medida en que podemos repensarnos y sentirnos y volver a mirarlo de una manera simple. Obviamente yo con mis pacientes no me puedo decir, es que eso es muy simple, porque no. Yo trabajo sobre la verdad del otro, no puedo desvalorizar o quitar esa así de esa manera, ¿cierto? Porque no. Es invasivo en un proceso psicoterapéutico decir que algo es simple cuando el otro está sufriendo. Sin embargo, a través de la complejidad y del análisis, la idea para que ustedes tomen esta herramienta es poder llegar a aceptar. Y esa es la palabra que encierra todo este video. Para poder llegar de lo complejo a lo simple, hay un punto medio que requiere de aceptación y aceptación nos invita a soltar porque no todo lo podemos controlar. No podemos sostener todo lo que está sucediendo, los actos del otro, lo que la otra quiso hacer, lo que el otro quiso hacer, la grosería, el despotismo, el desdén, y querer que funcione de cierta manera, cuando lo que hay en medio, ese vínculo,
nos está dando información. Es decir, no nos fijamos en el otro, sino en cómo está dado ese vínculo, qué fue lo que nos unió y qué fue lo que se fracturó. Ahí está la información. Se fracturó el respeto, la confianza, la honestidad, los valores, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos nuestro, no código moral, pero sí unas pautas de decir, bueno, si yo quiero tranquilidad, esto no me trae tranquilidad. Ahí es donde se vuelve simple. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Cuando algo se torne muy complejo, hay que volver a lo simple, a los estados de quietud, de calma, de empezar de nuevo, pero empezar de nuevo eh, sin el razonamiento que hace que todo se vuelva de cuadritos, como lo que yo pinté allá atrás. Entonces les agradezco mucho por este encuentro, a las personas que les guste. Ya saben que me pueden escribir si quieren algún tema, alguna temática o algo. Les recuerdo, mi nombre es David Fernández, mi página es www.realmarte.com y bueno, cada día estaré compartiendo diferentes pautas o experiencias de vida que a ustedes también les sirve para reflexionar. Próximamente estaré realizando unos talleres de defensa personal integrativa. Si alguna persona está interesada en el suroeste, pues los invito. Y también voy a realizar unas en Medellín muy pronto. Entonces, les deseo un bonito día y bueno, que estén bien.